Ya me lo decía mi madre. Deja esa profesión, hijo mío. No puede traerte nada bueno. Siempre supe que tenía razón. Y ahora, un golpe de suerte me iba a permitir abandonar mi maldito trabajo de detective. El señor Ochastegui, imagino. Así es. ¿Puede usted sentarse? Gracias. En cuanto entré en el despacho de aquella belleza, supe que habría problemas. He de reconocer, señor Ochastegui, que me asombró mucho su mensaje. No suelo tratar yo misma con gente como usted. Por favor, si no te importa, puedes tutearme. De acuerdo, como prefieras. Oscar, como te iba diciendo, no entiendo por qué has exigido hablar personalmente y a solas conmigo. Tengo a otras personas para esos menesteres. Pero adelante, estamos solos. El color que está tomando esta investigación lo requiere. ¿Puedo? Por favor. Como me pidió la gente de aduanas, estoy investigando sobre el que resultó ser tu hombre de confianza, sus extraños vicios, sus transacciones ilegales, sus actividades nocturnas, y me encuentro con algo interesante. Sí, realmente interesante y turbio, muy turbio. Continúa. Así que sigo tirando el hilo hasta llegar a la madeja. Y me encuentro que el hombre al que estoy investigando trabaja para ZAS, Drummondtiel Sporting. Drummondtiel Possession. Que resulta ser la mayor red de importación ilegal de medicamentos y narcóticos. Y esa hemoglobina. ¿Hemoglobina? Así que pido una reunión con el señor Drummond para tratar todo este tema. Y me encuentro una niña de 20 años. Usted se está confundiendo, caballero. Soy Elvira Drummondtiel. Es mi empresa. ¿Tu empresa? No me malinterpretes. Es un verdadero placer conocer a una belleza como tú. Pero esperaba hablar con la mente que estuviera detrás de toda esa trama. No con la chiquilla, seas quien seas. Le advierto que está siendo usted especialmente impertinente. Te dije que podías tutearme, Elvira. No quiero hacerlo, gracias. ¿Sabe? Llevo encontrándome a hombres como usted toda mi vida. Y cada vez tengo menos paciencia para aguantarlos. Es mi compañía. No tengo nadie más que se encargue. Y soy yo quien toma todas las decisiones. Si tiene algo que decirme, le sugiero que sea rápido, porque mi tiempo vale mucho más que el suyo. No quería irritarte. Lo que quiero saber es... ¿Sabe lo que cuesta mi silencio? Disculpe. ¿Está usted intentando hacerme chantage? Solo tengo que hablar con las personas adecuadas. Así de fácil. Y por curiosidad, ¿a cuánto ascendería el precio? No seamos materialistas, preciosa. No me refería solo a dinero. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto? Y tanto.
Vaya, tiene usted mucho más valor de lo que me esperaba. Pero no hay problema. No hay duda de que tendremos que entendernos. Olía a lavanda y lirios y a una extraña pero familiar fragancia, entre dulce y salada, que me embriagaba, que me resultaba familiar, pero no conseguía identificar. ¿Cómo es posible? No te lo esperabas, ¿verdad, precioso? Como le comentaba, llevo mucho tiempo encontrándome caballeros como usted. Ninguno dispuesto a aceptar a una mujer. Y tan joven como una figura de poder ni a someterse a ella. Pero he sabido hacerme respetar y a conseguir lo que quiero. Y allí, mientras perdía el último aliento en mi vida, absorbido por aquel súcubo, aquel engendro del infierno, me acordé de cómo mi madre me dijo que mi mal comportamiento con las mujeres y mi afición por las malas serían la causa de mi perdición. Pero yo ya solo pude sonreír.